Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Estamos nuevamente, hemos llegado a otro viernes, ¿cierto? Aprendiendo día con día las distintas cosas, ¿cierto? Que les puedo entregar y que les podemos entregar acá en esta plataforma, ¿ya? Deben saber, ¿cierto? Que se trata de hacer lo mejor posible. A veces no es fácil estar conectado, estar hablando al computador, ¿cierto? Y cuando ustedes participan, saludan, se despiden, ¿cierto? Es mucho mejor, uno se activa un poco más. Así que le agradezco, ¿cierto?, a nuestra alumna Victoria Rodríguez, que se ha conectado a muchas clases, ¿cierto? Y que todos los días nos saluda, nos hace preguntas, después se despide, nos desea una buena tarde, etcétera. Ya, un saludo para ti, Victoria Rodríguez. Ya que hoy día ahora me pone, hola, profe, ¿cómo está? Acá estamos listas para aprender. Perfecto, Victoria. Y empezamos esta nueva clase hablando de la oscuridad. ¿Ya? Algo hablamos el día de ayer acerca de la oscuridad y es importantísimo porque siempre van a estar expuestos a la oscuridad y es algo de lo que no podemos escapar o a lo que no podemos prácticamente evitar. Podemos evitarlo, pero cuesta un poquito, ¿ya? Sería muy limitante. Para empezar, les voy a contar que a veces cuando se saca licencia, esa licencia puede venir con una restricción para algunas personas. Y esa restricción es conducción diurna. ¿Por qué me dan conducción diurna? Porque mi capacidad de ver en la oscuridad se está viendo reducida, ¿ya? Por ende, no puedo, ¿cierto? Por ende, no puedo conducir de noche. ¿Por qué? Porque no soy un riesgo solo para mí, sino soy un riesgo para todas las personas, ¿ya? Entonces, cuando por algún motivo, ojalá que no sea así, ¿cierto? Ojalá que a nadie le pase, pero cabe la posibilidad de que el doctor de la municipalidad nos dé esta restricción, debemos mencionar, o sea, no mencionar, debemos entender que esto es por nuestro bien y el bien de todos los demás, por lo tanto lo debemos respetar, ¿ya? Entonces recuerden que existe una restricción de licencia que permite solo manejar de forma diurna. En la noche, nada, ¿ya? ¿Y por qué es esto? Porque hay personas que ven mejor y otras que ven peor en la noche y eso lo mide el doctor. Es muy importante. Y para todos es más difícil manejar de noche. Para empezar, porque la noche naturalmente se hizo para que durmamos, ¿ya? No estamos fabricados para funcionar tanto de noche. Por eso que en la noche siempre nos va a cargar más el sueño, que es uno de los principales enemigos de la conducción. Dice, la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro o accidente, ¿cierto?, es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que puedan empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efectos de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie mal las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad,
sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores, ¿ya? Esto lo habíamos visto ayer, ya lo estoy repasando, ¿cierto? Para que se nos quede bastante bien porque es súper, súper importante. Cualquier duda o consulta que tengan, recuerden que tienen la sección de preguntas, ¿ya? La potencia y ajuste de sus luces, su capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el objeto, la niebla, la nieve o la lluvia, la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Entonces recuerden, las luces, nuestras luces deben ser lo suficientemente potentes para alumbrar bien lo que necesitamos ver y estar bien ajustadas para que esa potencia sea direccionada al lugar que corresponde. Si no están bien ajustadas, esa potencia se podría ir directo a los ojos de los otros conductores y causar de esta forma accidentes o siniestros. Después habla de la capacidad visual. Capacidad visual, ¿ya? En la capacidad visual, ¿cierto? Hablo de lo que mencioné hace un ratito. Hay personas que ven más y hay personas que ven menos de noche. La capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. La lluvia, la niebla o la nieve. Si el obstáculo es blanco, si es negro, si es reflectante. Si hay lluvia o no hay lluvia, o nieve o niebla. Ya las condiciones climáticas del momento, obvio que van a afectar más, ¿cierto?, nuestra conducción. Imagínense que si no se ve, si con niebla no se ve en el día, imagínense de noche. Así que mucho ojo con eso. ¿A qué velocidad debo circular con niebla, con lluvia o con nieve en la noche? Esa respuesta es súper fácil. A la velocidad que me permita mantener la seguridad del viaje. Si yo me doy cuenta que las cosas están apareciendo muy de repente, obviamente voy muy rápido, ¿cierto? Muchas veces alcanzo a ver muy poquitos metros hacia adelante, 10 metros para adelante y ya no veo nada más, ¿ya? Entonces tengo que ir a una velocidad que me permita frenar en esos 10 metros si es que aparece algo. Distancias de verificación con distintos tipos de ropa. Luces bajas, ¿ya? Esto me sirve mucho como motociclista, porque vamos a entender la importancia de que los colores, ¿cierto?, sean lo más contrastantes posible. Ojalá reflectantes, ¿ya? Y también sirve para cuando somos peatones, qué ropa elegir y qué ropa no, ¿ya? Distancia de verificación con distintos tipos de ropa. Con luces bajas, ¿cierto? Ropas oscuras. Voy a verme recién a 25 metros. Con ropas claras voy a verme a 60 metros. Y con ropas reflectantes voy a verme a 125 metros. Luces altas, ¿cierto? Con luces altas cambia mucho la figura porque me voy a ver a 150 metros con ropas oscuras, con claras a 150 metros y con ropas reflectantes a 450 metros. Y entonces, ¿por qué no ando siempre con luces altas? Súper fácil. Que las luces altas encandilan a los demás. Por lo tanto, ¿cierto? Si ando siempre con luces altas, también genero riesgo. Esto es pregunta de prueba. ¿Cuándo puedo ocupar luces altas? Solo en lugares no urbanos o rurales, ¿ya? ¿Dónde ocupo luces bajas? En todas las zonas urbanas. Por eso cuando voy, por ejemplo, para el sur o para la costa, muchas veces voy por un camino largo, que hay muy poca gente alrededor o muy pocas casas, y de repente llega, ¿cierto?, un poquito más allá y dice, hay un cartel que dice fin de la zona rural o de aquí en adelante zona urbana, dice, o simplemente dice zona urbana. Entonces,
Eso es para que yo, si traigo luces altas, las baje de inmediato. Además de ajustar la velocidad. Porque cuando voy por caminos que son así como para lugares menos habitados, como para el sur, para el norte, etcétera, voy a ir por un camino y de repente, ¿cierto? Por ese camino se va a transformar, que era una carretera, ¿cierto? Se va a transformar en el camino o en la calle principal de una ciudad o de un pueblo. Por eso es importante entender cuándo empiezan y cuándo terminan las zonas urbanas. Y para eso, simplemente, ¿cierto? Hay que estar súper atentos al camino. Entonces, ¿cierto? Tenemos aquí la apreciación y la diferencia, ¿cierto? Entre uno y otro, una comparativa, para entender lo importante que es poder ver y además ser visto, ¿ya? Ser visto. Manejo de luces en un encuentro. ¿Qué debo hacer cuando llevo mis luces y viene un vehículo que viene de frente? ¿Ya? La base de esto es que no debo encandilar a nadie, por lo tanto, cuando yo prendo mis luces altas, aparte de estar en un camino rural, no debe haber nadie, no debe haber nadie frente a nosotros, ¿ya? Excepto peatones. Pero no puede haber un ciclista, no puede haber un camionero, no puede haber un automovilista, ni en sentido contrario ni en contra, ni en sentido a favor, ni en sentido contrario, ahí sí, ¿ya? Ninguna persona delante de nosotros. Ahí recién podemos utilizar luces altas, ¿ya? Cuando hay peatones, ahí no es necesario bajar las luces porque los peatones, como no se están desplazando a tanta velocidad, es más difícil que se encandilen y que tengan algún tipo de problema en ese orden, ¿ya? Dice, al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. No es necesario que baje las luces cuando se cruce con peatones, ¿ya? Veamos de nuevo lo que dice acá. Dice, al encontrarse en la oscuridad y en una vía no urbana, es decir, que usted va a ir con luces altas, con otro vehículo, al encontrarse con otro vehículo que se acerca en sentido contrario, usted deberá cambiar a luces bajas para no cegar a su conductor. Esto se refiere al encuentro con todo tipo de vehículos, es decir, también con ciclistas. Dirija su mirada a lo lejos hacia el borde derecho de la calzada. ¿Para qué? Para enterarme, ¿cierto? Si es que va alguna persona por la orilla o por la otra orilla, etc. No es necesario que baje las luces cuando se encuentre con peatones. Eso también es pregunta de prueba. Eso es pregunta de prueba. Baje sus luces con anticipación suficiente, pero no lo haga demasiado pronto, a menos que uno de los conductores se vea cegado por las luces del otro. Todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado, ¿ya? Todo el espacio entre los dos vehículos debe encontrarse iluminado. Después dice, también es importante que cambie luces altas en el momento del encuentro propiamente tal para recuperar una mayor visibilidad de eventuales obstáculos o peatones que caminen por el costado derecho de la calzada. Aléjese del borde derecho para evitar chocar con algún obstáculo y reduzca su velocidad, ya que su visibilidad se encuentra limitada.
Si la carretera es ancha, puede esperar más tiempo antes de cambiar a luces bajas. En otras situaciones, el cambio debe efectuarse con mayor anticipación. Por ejemplo, al cruzarse con un bus o camión en un cambio de rasante. Sus conductores van sentados a una mayor altura que los que conducen automóviles o motocicletas, ¿ya? Al cambio de rasante se refiere como a la diferencia de alturas, ¿ya? Es importante entender que aquí de repente no hay una medida exacta, porque tampoco tengo cómo medirlo, ¿ya? Pero lo que yo hago es, si veo un vehículo que viene de frente, bajo al tiro las luces, ¿ya? Y voy atento. A veces se te olvida bajar las luces, y el que viene de frente te hace un cambio de luces, ¿cierto? Te levanta las luces él, y ahí uno dice, ah, las luces, pum, y las baja, ¿ya? A veces uno ve que le levanta las luces y uno sabe por qué es, y es porque no se da cuenta y no va bien pendiente, ¿cierto? A su vehículo y a su testigo de luces altas. Normalmente los testigos de luces altas tienen un foquito con 3 rayitas alumbrando así de forma paralela, y además de eso tienen, ¿cómo se llama esto? Además de eso tienen una luz, un piloto azul, ¿ya? Es azul y tiene un foquito alumbrando, ¿cierto? Con 3 líneas paralelas. Una vez que me encuentro con el vehículo que viene de frente, y siempre cuando no venga otro vehículo más atrás, puedo volver a levantar mis luces sin ningún problema. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida, y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. En zonas urbanas, las luces obligatorias son las bajas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante, no baja las luces cuando se encuentre con peatones. Ya lo habíamos dicho. En vías urbanas siempre debe llevar las luces encendidas. En vías interurbanas, ¿ya? ¿A qué se refiere con interurbanas? Principalmente a las carreteras, ¿ya? Ahora, en ocasiones pueden haber municipios que también exijan las luces altas, ¿ya? O lugares en los que debiéramos tener luces altas y no es tan fácil darme cuenta en el día a día de dónde sí y dónde no. Entonces, ¿qué recomiendo yo para eso? Llévalas prendidas siempre, ¿ya? De hecho, en la actualidad hay muchos vehículos que prenden las luces automáticamente o que traen un sistema que se llama luces día, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto mejora significativamente la seguridad para nuestro vehículo, ¿ya? Es súper importante. Cuando ustedes, sobre todo cuando tenemos vehículos negros, blancos o plomos, y en el espectro de esos colores, ¿cierto? Es muy fácil que los vehículos se mimeticen entre luces y sombras que pueda haber en algún camino, ¿ya? Entonces, si tú llevas las luces prendidas en el día, por ejemplo, en estos caminos que hay muchos árboles, y entre medio de los árboles hay pedacitos donde baja el sol, ¿cierto? En esas partes es súper común, ¿cierto?, que los vehículos tiendan a desaparecer a la vista de los demás. También es muy común que en las entradas de los túneles no se vea nada. Uno a los túneles entra prácticamente a ciegas, ¿ya? Y cuando pasa eso, perdón, y cuando pasa eso, ¿cierto? Puede ocurrir un accidente grave. ¿Cómo disminuimos esa probabilidad? Manteniendo nuestras luces encendidas, ¿cierto? En el caso de la parte trasera, nuestras luces de posición, ¿ya? Rojas. Y en el caso de luces delanteras, nuestros focos mayores, ¿cierto? O por lo menos nuestros focos también de posición, ¿ya? Pero yo recomiendo que sean los focos mayores porque obviamente entre más luz, más va a ayudar, siempre y cuando esa más luz que les estoy diciendo yo
no vaya encandilando a los demás o no sea demasiado potente o muy fuera de rango con respecto a lo que nosotros tenemos, ¿ya? O necesitamos. Denme un segundito, por favor. Necesito hacer una pequeña pausita. Listo, he vuelto. Luego me habla de las autopistas. Dice, en autopistas, en ningún caso utilice la pista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades. Para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada de aceleración. La regla de los 3 segundos es imprescindible cuando se conduce a altas velocidades, ¿ya? La regla de los 3 segundos es que por lo menos tenga una separación de 3 segundos con respecto al vehículo que está adelante. ¿Y por qué dice 1003, 1001, 1002, 1003? Porque se supone que diciendo 1001 estoy hablando de, o en decir eso me demoro aproximadamente un segundo. Entonces, ¿qué hace uno? Normalmente ve que este auto pasa aquí por un poste, ¿cierto? Uno fija su mente en ese poste, el auto pasa y uno dice 1001, 1002, 1003 y cuando uno dice 1003 no tiene que haber pasado todavía el poste. ¿Ya? Dice 1003 y debería estar pasando por el poste o no haber pasado todavía. Es como un tema para las distancias, ¿ya? Cuando conduzca por una autopista, trate de ayudar a los vehículos que van a entrar. No se detenga en una autopista a menos que se produzca una emergencia, se lo solicite un carabinero, ¿ya? No se detenga en la autopista. ¿En qué caso se podría detener? Solo si es una emergencia o se lo pidiera expresamente un carabinero, ¿ya? En general, las autopistas no están hechas para que la gente se detenga, ¿ya? Están hechas para que la gente avance, ¿ya? De hecho, en muchas autopistas ni siquiera hay una berma en donde nos pudiéramos detener si es que quisieran, ¿ya? No olvide, secuencia, espejos, señalización y maniobra. Tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad, ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancias. En autopistas y carreteras debe circular por la pista derecha, cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida. Debe circular por la pista derecha a menos que vaya a sobrepasar a otro vehículo. Debe sobrepasar a otros vehículos solo por la izquierda. Si sobrepasa a un motociclista, debe dejar una distancia lateral de seguridad. No debe utilizar la berma para circular. Obvio, nunca debe utilizar la berma para circular. La berma es solo para detenerse en caso de emergencia. Las señales de tránsito están para protegerle. Respételas, haga lo que éstas le indiquen y conduzca con cuidado cuando le adviertan un peligro. Victoria dice, yo soy conductora de automóvil. Una vez viajando de Angol a Valdivia de noche, un bus me encandiló. Tuve que orillarme súper rápido ya que quedé por un momento súper mal. Las luces muy potentes. Ya me imagino si viajo alguna vez en moto, si sacamos la licencia, más precavida tendré que ser. Por supuesto que sí, Victoria, ¿ya? Es súper importante ser precavido, ¿ya? Y también es importante, cuando te pasa eso, tratar de
mantener la calma, ¿ya? Ver, ¿me podré parar hacia el lado? ¿Será mejor que siga derecho? Etcétera, ¿ya? Lo ideal es que cuando nos pase ese tipo de cosas reaccionemos, pero no estemos tan nerviosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tipo de cosas puede pasar y puede pasar día con día. Y por eso también es tan importante tratar de hacer conciencia y poner estos temas en la mesa. Y decir, oye, ¿se han fijado los buses que andan con las luces muy altas o los autos, las motos? Y cuando alguien usa este tipo de luces, decirle, no, sabes que a mí no me gustan esas luces porque encandilan a los demás y pueden provocar un accidente, ¿ya? De esta forma, tratar de hacer un poquito de conciencia, ¿cierto? En la gente que le gusta, ¿cierto?, equipar a sus vehículos de esta forma tan irracional, por decirlo así, ¿ya? Es algo que, entre comillas, les sirve solo a ellos, ¿ya? Y entre comillas, porque muchas veces esas luces molestan a la vista y en realidad no es tanto más lo que permiten ver el camino, ¿ya? Las luces originales de los vehículos vienen súper bien calculadas, ¿cierto? Para mostrarnos lo que necesitamos ver, ¿ya? Yo no necesito ver las casas que están por los lados e iluminarlas cuando voy pasando. ¿Se entiende, no? Entonces es importante que hagamos también nosotros ese tipo de conciencia en la medida que podamos. Después dice, las señales de tránsito están para protegerlas, respételas. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a leer de nuevo. Haga lo que éstas indiquen y conduzca con cuidado. Nos vamos a ir a fallas mecánicas. Dice, si su vehículo presenta un problema, salga de la autopista en la próxima salida o diríjase a un área de servicio. Si no puede hacerlo, usted debe tratar de detenerse cerca de un teléfono, ubicarse en la berma, deteniéndose lo más lejos posible de la calzada. Encender sus luces destellantes de advertencia de peligro. Mantener sus luces de estacionamiento encendidas si está oscuro o si hay baja visibilidad. Todo esto es en caso de que tengamos una falla mecánica. Abandonar el vehículo junto a su acompañante, sea uno, sean dos, sean tres, sean 10, ¿ya? Lo digo en caso de que les pasen un auto, también se aplica lo mismo, ¿ya? Obviamente en el caso de una moto, lo más normal es que solo llevemos un acompañante, ¿ya? Caminar hasta un teléfono y llamar a un servicio de emergencia o a carabineros. Esperar cerca de su vehículo, pero lejos de la calzada y de la verja. Ya ahí hay un equilibrio que hay que lograr. ¿Por qué? Porque hay gente que espera arriba del vehículo, al borde del camino o en el camino. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que alguien los choque. Ya ha pasado con consecuencias muy lamentables, ¿cierto? Que un vehículo se queda en pana, viene un camión, no alcanza a frenar, ¡pum!, los choca y mueren todos, ¿ya? De hecho, antiguamente, cuando tú quedabas en pana en la carretera, te recomendaban siempre quedarte arriba del auto, ¿ya? En la actualidad eso no es tan así, ¿ya? No es tan así. ¿Por qué? Porque pasó esto. Ya no sé si en más de una ocasión, pero pasó esto de que un vehículo se quedó en pana, vino un camión, ¿cierto? Lo chocó y murieron todas las personas que iban ahí. Si puedo ponerme a buen resguardo, lo hago, ¿ya? Si puedo ponerme a buen resguardo, lo hago. Esto no quiere decir que me quede en pana y voy a salir corriendo del auto y arrancando. No, debo pensar, ¿cierto? Debo ver. ¿Me puedo bajar en este momento? Tengo que esperar otro momento que sea más eh, oportuno, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso. Recuerden que dice esperar, para empezar dice
que hay que bajarse del vehículo, ¿cierto? Abandonar el vehículo junto con su compañero. Y después esperar, ¿cierto?, cerca de su vehículo. ¿Por qué dice eso? Porque a veces la gente, el vehículo queda en pana, lo dejan al lado del camino y se van. Así de simple. Y después llegan los servicios de emergencia y no saben qué hacer, si romper los vidrios, no romperlos, llevar un aparcadero, no saben qué hacer con el auto. Y entonces la persona después llama a la autopista y reclama el auto que qué hicieron con el auto. ¿Ya? Pero no corresponde que la persona se vaya, corresponde que la persona espere junto a su auto para que sea todo lo más expedito posible, o cerca de su moto, ya en este caso hablando de moto. Después hay unas instrucciones para en el caso en el que no pueda llegar con su vehículo a la berma, ya quedó parado. Esto no es tanto para motos, normalmente es más para los autos porque las motos son más fáciles de mover, ¿ya? Encienda sus luces destellantes de advertencia de peligro. Recuerden que hay motos que no traen luces de advertencia de peligro, pero se les puede equipar este sistema con un buen eléctrico por muy poquita plata. Así que ojo con eso. ¿A qué me refiero con luces de advertencia de peligro? Que se prendan las luces de viraje derechas y de viraje izquierdas en conjunto, los gatos que le llaman normalmente las personas, ¿cierto? Para que le avise a los demás, ¿cierto?, que está en un peligro. Abandone el vehículo con su acompañante. Si es de noche, hágase visible con alguna linterna o ropa clara e idealmente reflectante, ¿ya? ¿Cómo salir de la autopista? A menos que las señales le indiquen que una pista lo lleva directamente fuera de la autopista, usted deberá abandonar la autopista por una vía lateral a la derecha. Mire las señales que le informan acerca de su salida, ubíquese con anticipación en la pista del lado derecho y señalice a la derecha y disminuye la velocidad cuando sea necesario. La velocidad debe disminuirla principalmente en la pista de desaceleración, ¿ya? La pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por líneas segmentadas más anchas de lo normal. Al salir de la autopista, su velocidad puede ser mayor de lo que usted cree. Claro, que uno viene rápido, ¿cierto? Y después piensa que viene a 60, pero en realidad viene a 80, ¿ya? Entonces dice que así 80 kilómetros por hora pueden parecerle como si fuera 50 kilómetros por hora. Por eso es importante que controle su velocidad mirando el velocímetro. Conducción en túneles. La construcción de autopistas urbanas ha significado también que hoy en día sea cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos. Un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones extras. Cuando debe circular por un túnel, asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior. Esté atento a las señales de mensaje variable que existan. Tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteo de agua que se filtra. Si se produce un taco, encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga la seguridad y mantenga la distancia de seguridad con el vehículo de adelante, aunque circule despacio o esté parado. Apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido, ¿ya? Obviamente es importante que si estoy en un taco dentro de un túnel y mi auto no está muy bueno y cuando lo paro a veces no parte, obviamente en esa situación mejor no lo pares, ¿ya? Pero si el auto es un auto normal que funciona perfectamente bien, lo paro cuando no estoy avanzando, ¿cierto? ¿Por qué? Para evitar la saturación de monóxido de carbono en el túnel o de gases de escape en el túnel. Si su vehículo sufre un desperfecto, encienda sus luces de emergencia.
Si no puede mover su vehículo, salga de él. Si puede mover su vehículo, sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado para emergencias. Apague el motor y espere por ayuda. Si requiere pedir asistencia, hágalo exclusivamente desde un teléfono SOS, ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada. Siga las instrucciones del personal del túnel. En caso de incendio de su vehículo, si es posible, salga del túnel. Si no puede, desplácese hacia la derecha y apague el motor. Abandone el vehículo inmediatamente. Busque si hay un extintor disponible. Si no puede extinguir el fuego, solicite ayuda desde un teléfono de emergencia. ¿Ya? Súper importante, chiquillos. Existen extintores que uno los puede portar en las motos. ¿Ya? Están especialmente diseñados para llevarlos en una moto. Sobre todo si mi moto no es nueva o tiene ya sus añitos, no es tan raro que una moto se pueda prender. ¿Por qué? Porque hay temperatura y porque hay combustible fuera del motor. Y una vez que se prende una llama, ¿cierto? Es muy fácil que esa llama se pueda propagar. Por lo tanto, hay que entender, ¿cierto? Que podría producirse un incendio. Por ende, aunque no es obligación, es muy útil portar un extintor en una moto. Hay algunos que se pueden enganchar en las telescópicas o en la cola de la moto, etcétera, y que hasta se ven bonitos en algunos casos. ¿Ya? Condiciones climáticas adversas, ¿ya? Esto es con respecto a la conducción en túneles y es básicamente lo mismo que afuera, ¿ya? Reducir la velocidad, andar con más cuidado, ¿cierto? Aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble de lo normal, tener cuidado con el aquaplaning, ¿ya? Es muy similar con la nieve, con el hielo, ¿cierto? En los puentes, ¿cierto? Dice que recuerde que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces con hielo. ¿Por qué habla de eso? Porque cuando hay un puente, ¿cierto? Sobre un camino o inclusive dentro de un túnel se puede formar hielo, ¿ya? Más lo he visto en los puentes, bajo los puentes, ¿ya? Que se forma hielo y obviamente es mucho más peligrosa esa zona. ¿Y por qué es peligrosa particularmente? Porque ahí muchas veces si no estoy bien preparado teóricamente, puedo no pensar que hay hielo en esa parte y pasar sin cuidado, ¿ya? Siempre que hace mucho frío y vamos a pasar debajo de un puente o una parte que le llega sombra, debemos tener cuidado de que no esté congelado, ¿ya? Con respecto a la conducción con viento fuerte, ¿cierto? Eh, el viento asusta más de lo que hace, ¿ya? El viento te va a ir empujando constantemente, pero si tú vas corrigiendo suavemente, no deberías, perdón, no deberías tener ninguna clase de problema con el tema del viento, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Siempre y cuando vayas atento y corrijas a tiempo tu trayectoria, ¿ya? Y luego, me quedan poquitos minutos, así que esto lo voy a hablar así, sin leer, ¿ya? Dice conducción con carga de una motocicleta. Muchas veces a las motocicletas se utilizan como vehículo de trabajo, inclusive yo lo hice en alguna oportunidad. Yo cuando era más chico vendía eh, aceitunas, ¿ya? Y me las entregaban listas así en una bolsita con agüita, con todo listo para entregar. ¿Y qué pasaba? Que yo iba en mi moto, en mi R15 iba a comprar aceitunas a veces, ¿ya? O otras cosas también. Y me echaban todo dentro de un saco, que era bien pesado, normalmente me llevaba 40 kilos, 50 kilos, ¿cierto? Entonces el saco bien amarrado lo ponía atrás así como una alforja en el asiento trasero y eso lo amarraba bien. Ya obviamente me fijaba de que no fuera a tocar con la suspensión o con la rueda. ¿Qué pasaba?
yo decía, oye, pero si una persona que va atrás puede pesar 100 kilos o 80 kilos, si le echo 50 kilos en un saco, no es tanto. Y sí, no es tanto, pero siempre debo entender que el comportamiento de la moto se va a modificar completamente, al igual que cuando llevo una persona. Más aún inclusive encuentro que es más fácil llevar a una persona que llevar carga, como que la carga a donde va muerta, ¿cierto? Eh, cuesta como más contrapesarla, ¿ya? Yo creo, no sé si es una impresión mía. Qué bueno, Victoria. Ya, perfecto. Que te vaya súper bien. Ya, un gran abrazo para ti también y que pases tú también un buen fin de semana. Muchas gracias por todos tus mensajes. Ya, entonces, con respecto a la carga, ¿cierto? ¿Puedo cargar la moto? Sí. Obviamente dependiendo de lo que el fabricante me diga, pensando en cuánto más o menos pesa un copiloto, no irme tan a los extremos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la moto se vuelve mucho más ingobernable con peso en la cola, ¿ya? Inclusive es mucho más fácil que haga wheelies o que levante la rueda delantera. Si se levanta la rueda delantera, queda automáticamente sin dirección. Entonces, ojo con eso. ¿Puedo cargar la moto? Sí. Idealmente en estas cajas, ¿cierto? Que están hechas para eso, para que la carga no se vaya para allá, para acá, para que no se vaya a soltar, etcétera, ¿ya? Pero siempre cuidándome de que el comportamiento de la moto va a ser distinto con una carga atrás, ¿ya? Queridos amigos, esto ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Nos estamos viendo. Que les vaya muy bien. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl, ¿ya? El mejor lugar para que tú puedas eh, practicar, ¿cierto? Aprender, poner a prueba y prepararte para la obtención de tu licencia. Nos vemos, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Chao, chao.